Hola, buenas tardes. Hoy vamos, en este charla webinar, vamos a poner el foco en un tema muy interesante, que es el desarrollo deportivo de las personas que tienen más de 40, a partir de los 40 años. Podemos empezar un poquito antes o en ese decenio, incluso posterior. ¿Vale? Ponemos el foco en esa edad ya adulta y cómo podemos desarrollarnos. ¿Vale? Entonces, el objetivo de hoy es traer y poner sobre la mesa el por qué hablar de esto, ¿no? Porque ya decía, muchas personas se inician o retoman la actividad deportiva en esta etapa, en esta época, ¿vale? Son personas que ya tienen cierta experiencia, pero vienen también con maleta, vienen también con ciertas limitaciones en cuanto a tiempo o por lesiones pasadas o cualquier otra circunstancia personal o laboral, ¿vale? Entonces vamos a intentar dar una serie de mensajes muy interesantes, muy importantes sobre cómo te afecta el cumplir años, cuáles son los principios básicos para esas personas que tienen poco tiempo en los que fijarse. Por supuesto, no podemos olvidar ni la nutrición, ni lo que comes, ni cómo recuperas ni tu cabeza ni la mente, y nos pondremos un poco y daremos algunos casos prácticos de cómo hacer esa planificación del año. El mensaje que te tienes que quedar es que tú puedes conseguirlo. Tengas la edad que tengas, a los 30, a los 40, a los 50, puedes evolucionar, puedes mejorar, puedes crecer y disfrutar en el deporte, en este caso enfocado en el trail running. Y para aquellos que no me conocéis, soy Fran Gómez, perdonad, que me estaban tocando en el teléfono, soy Fran Gómez, como os decía, y a mí, como a vosotros, me mueve la pasión por el deporte de resistencia, en este caso el trail running del que estamos hablando. Y siempre he tenido, como vosotros, el impulso constante por mejorar, por superarme. Ahora tengo más de 30 años de experiencia deportiva y me planteo en esta posición como divulgador, entrenador y mentor. Lo que trato es de poner todo lo que yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo al servicio de aquellos que buscan alcanzar sus nuevas metas deportivas. Porque mi objetivo es acompañaros en cada paso hacia vuestros retos. Y esto lo hago convencido, porque, como ya han demostrado científicos en el pasado, tener un objetivo claro y desafiante va a hacer que rindan más. Por eso mi compromiso en ayudarte, en guiarte a definir y alcanzar esas metas que te harán mejorar deportivamente. Así que vamos a ponernos directamente manos a la obra. ¿A quién puede beneficiar la charla de hoy? Yo aquí he identificado 6 perfiles diferentes de personas, de corredores que pueden precisar o que estén en proceso de desarrollo deportivo. Un principiante ya de una cierta edad que se quiere incorporar en el trail running con cierta seguridad y aprender y evitar lesionarse. Bueno, pues a esta persona le conviene conocer cuál es el camino que ha de seguir. Pero también aquellos otros que pueden ahora a retomar el deporte que por ciertas circunstancias puede dejar un poco retrasado. Pues también para ello van a tener aquí herramientas muy útiles. Y por supuesto, si acabas de pasar una lesión o has tenido una parada por cualquier circunstancia personal o laboral, pues necesitarás de un plan progresivo de incorporarte poco a poco y focalizar en qué aspectos son los más importantes en los que tú pones tu esfuerzo. Por supuesto, para aquellos corredores que estén en transición y quieran seguir y continuar su desarrollo deportivo o pasar del asfalto a la montaña, acercarse a la montaña y que este cambio no te frustre, no te haga abandonar por saltarte algún enfoque de estos que yo considero que son los más importantes. Y por supuesto, para aquellos que deseen mejorar sus marcas en cualquier tipo de prueba de carrera por montaña, adaptando siempre el volumen y las intensidades, pues a tus capacidades y contexto
de cada momento en contexto actual, ¿no? Así que, bueno, para toda esta gente o aquella gente que es muy competitiva, incluso que se les aprieta un poco la agenda y no tienen tanto tiempo como antaño para entrenar, pues bueno, aquí esto te va a ayudar a ver qué es lo más importante que debes de hacer para mantenerte competitivo, a pesar de tener menos tiempo, ¿vale? Y vamos a empezar, los primeros de los mensajes desmontando mitos, ¿vale? Porque no es cierto que tú no puedas mejorar a los 40, a los 45, incluso a los 50 años. Normalmente todas las personas tenemos capacidad de mejora y de progresión. Todos, incluso profesionales podrían, mejoran ya, bueno, verdaderamente a partir de los 40 años ya te empieza el declive fisiológico, si algo que tú hayas sido un profesional que te hayas conseguido tu máximo rendimiento en esa edad dorada del profesionalismo, pues en torno a los 30, 35 años, ¿vale? A partir de ahí has alcanzado tu pico máximo de rendimiento y declive, y ahí te viene un declive físico por naturaleza, por la edad. Pero si no eres tú ese caso, si eres una persona normal que ha hecho deporte y que tal, seguro, siempre va a poder mejorar, ¿vale? Otro tema, como yo corro por salud, pues no necesito ningún plan, no necesito seguinas, que voy a mi bola. Sí, pero no. También, si tú quieres aprovechar bien el tiempo que dediques, las 3, 5, 7 horas que dediques a tu entrenamiento, debes de tener cierta estructura, debes de tener y seguir ciertas reglas, ¿vale? Y por supuesto, tu cuerpo te sorprenderá de las capacidades que tiene, que tú todavía no las conoces. Así que eso de pensar que tu cuerpo ya no da para más, no, olvídate también, porque si tú haces un trabajo serio y un entrenamiento con buen criterio, tu cuerpo tendrá mucho que hablar y dará mucho de sí. Así que quédate con esa idea muy potente, que el progreso es posible a cualquier edad, ¿vale? Si se adapta el proceso que sigas a tu situación y a tu contexto. Siempre es posible progresar. Quédate con esa idea. Esa es la idea importante que tienes que retener. Sigamos. Me he pasado. Vale. En ese progreso, en este desarrollo, tenemos 3 pilares importantes que tienes que respetar. Que son estos 3 de los que vamos a hablar. En primer lugar, necesitamos una buena base física sólida. Esa base física sólida necesitamos, si no la tienes desarrollada, tienes que construirla, tienes que crearla, y si ya la has desarrollado de muchos años, pues tienes que recuperarla o reactivarla, llamémosle así. Y esa construcción, esa base, está basada en un trabajo aeróbico, las capacidades aeróbicas, en la fuerza, en trail, en carrera de montaña, fuerza funcional, y la técnica adaptada a la montaña. Esos terrenos técnicos que nos encontramos en la subida y en las bajadas por los montes, ¿vale? Para esa construcción, el enfoque es más entrenar para entrenar, más enfoque en el proceso, en lo que estás construyendo, de esas capacidades tuyas que estás desarrollando. Primero construir antes de pensar en las competiciones. La competición es la guinda del pastel, el paso final, ¿vale? Pero primero hay que desarrollar y construir toda esta base de la que estamos hablando. Y muy relacionado con todo este proceso de esa base es la resistencia, poder durar cada vez más tiempo con una fatiga tolerable y que te recuperes de esos esfuerzos que vas haciendo. Esos son. Ese es el primer pilar del progreso. Respetar estos 3 principios para la construcción de esa base sólida. En segundo lugar, para que esa construcción tenga efecto, necesitas cuidar tu cuerpo y tu mente, las 2 cosas. Porque tienes que cuidar tu cuerpo en la medida que tienes que prevenir lesionarte, hacer caso y escuchar a tu cuerpo, de tus sensaciones, de tus percepciones. Por supuesto, tu alimentación, tu nutrición debe de estar
acompasada con ese entrenamiento que vas haciendo. Tu nutrición debes de hacer una nutrición adaptada a ese ejercicio porque necesita esos nutrientes para que tu cuerpo asimile las cargas de trabajo que vas haciendo. Por supuesto, el descanso y el autocuidado consciente de tu propio cuerpo, ¿no? De la salud. Necesitamos salud. Y que para que toda esta base, esta construcción, toda esta base aeróbica, todo este entrenamiento de la fuerza, todas estas cosas surtan efecto, necesitamos tener salud. Y la salud se consigue escuchando al cuerpo para acompasar bien los descansos y alimentarlo adecuadamente. Y por supuesto, tener un buen equilibrio emocional y una motivación que nos haga mantenernos en el tiempo estos procesos de construcción. Ese es el segundo pilar fundamental. Cuidar cuerpo y mente. ¿Vale? Y para desarrollar estos dos, necesitamos un trabajo serio. Y ese trabajo serio lo vamos a conseguir organizando y planificando de forma individualizada y de forma progresiva. Y ahí es donde intervienen las tres fases que te voy a explicar del desarrollo deportivo a largo plazo, que una persona tenga la edad que tenga, tiene que pasar por estas tres fases de evolución en tu desarrollo deportivo y que brevemente voy a darte las claves que yo considero de cada una de ellas. Pasamos a la primera fase, una fase de aprendizaje. Imagínate que estamos construyendo o queremos construir un edificio. Entonces, esta fase será los trabajos previos que se están haciendo en ese proceso de construcción, los trabajos de los arquitectos, los diseñadores que trazan el plan, que el arquitecto que diseña cómo se va a hacer la construcción, el allanamiento del terreno o el hacer excavar la tierra para poner los pilares o para hacer el parking, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos trabajos previos de construcción son en el contexto del trail running, del deporte, de la carrera. Pues lo primero, si no eres una persona experimentada, tienes que aprender a correr. Por supuesto, y este inicio, pues esto no es fácil, es duro. El aprendizaje, los inicios en cualquier disciplina, en cualquier actividad, son duros. ¿Vale? Y por eso ese inicio hay que hacerlo lo más divertido posible, ponerte pequeños retos que tú vayas consiguiendo que te ayuden a mantener esa motivación y buscar siempre el equilibrio. No se puede construir Roma en un solo día, ni un edificio tampoco. Se necesita un proceso de muy largo tiempo, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay una serie de reglas, normas, tienes que tener, como hablábamos, buenos hábitos. Estamos en esa fase de aprender a correr, ¿vale? Y también, al mismo tiempo que vas aprendiendo a correr, tienes que aprender también a entrenar, ¿vale? Hay una serie de conceptos que tienes que ir adquiriendo y una mentalidad deportiva que va añadida a ese entrenamiento, a ese aprendizaje, que tú tienes que mantener las dos en paralelo, ¿no? Y por supuesto, ir aplicando una serie de valores como la satisfacción por lo que vas haciendo. Tu rendimiento ahora mismo va a ser muy bajo, muy escaso, te va a costar, te puedes sentir en determinados momentos de frustración, pero tienes que mirar siempre hacia atrás y saber que esto depende de ti, que tú eres el responsable de conseguir y de atravesar esta primera fase, que es la más, yo entiendo, complicada y la más, a veces, que puede inducir al fracaso y al abandono. ¿Vale? En esta primera fase hay que estar también atentos a posibles sobreesfuerzos, porque a lo mejor si no contamos con ayuda de nadie, si pues queremos siempre ir a más, nos fijamos a lo mejor en los amigos, en los compañeros que tienen más experiencia que nosotros, más tiempo, y a nosotros pues sin querer nos forzamos más y nos pasamos de la raya. Y ese sobreesfuerzo que hacemos, ese pasarte de la raya, al final te lleva a una lesión. Y esa lesión te saca del deporte, te paraliza, y si estás en esta fase de aprendizaje y de iniciación, te lleva otra vez al punto número 1, a la casilla de salida. Y eso es lo que tienes que evitar. Por eso es muy importante, cosas que te voy a decir más adelante en cuanto a la planificación. Y estar muy, muy atento a las señales que tu cuerpo te manda. Si te duele, si tienes sobrecarga, si tienes molestias, significa que te has pasado.
La estructura se queja y te hablan con dolor. Y ese molestia, ese dolor, hay que hacerle caso. Y cuando te duele la cabeza te tomas una aspirina, o cuando tienes resfriado, tienes fiebre, te vas al médico. Pues cuando tienes dolor en piernas, en cualquier músculo del cuerpo, hay que darle descanso. Y a veces ir y acudir a un buen fisio que nos trate. Y por supuesto, también en esta fase de aprendizaje también tenemos que aprender sobre el deporte, sobre las capacidades que tú tienes que desarrollar en el correr por la montaña, en el trail running, sobre las especialidades que hay, sobre materiales, sobre tipos de corredores, sobre terreno, etcétera, etcétera. Hay un proceso ahí también de alfabetización en este deporte, en el deporte en general, pero en el trail running en particular, que en esta primera fase hay que ir también adquiriendo todo eso. Porque lo que no te enfoque ahora en aprender, te va a costar errores y más adelante. Y entonces te costará muchísimo más el aprendizaje. Esta es, por tanto, primera fase. Una vez que esa fase ya nosotros vemos que nos gusta, que nos encontramos bien, pues queremos seguir progresando y pasaríamos entonces a la segunda fase de la preparación física y mental. Es decir, aquí estaríamos construyendo, en el símil que estamos hablando del edificio, estaríamos ya construyendo los cimientos y la estructura de este edificio. Entonces, este proceso de construcción va a requerir dos cosas de tu parte: mayor compromiso y mayor dedicación. Esas dos cosas son muy importantes. Y para que tú eso lo aportes, necesitarás muy bien tener claras tus motivaciones. ¿Por qué lo haces? Y el para qué. Los por qué y para qué tú estás queriendo desarrollarte deportivamente. Y ahí te doy una serie de ideas. Para hacer una carrera, ser finisher, para competir, para sentirte y formar parte de un club, de un grupo de amigos, por salud, por superarte, por irte a la naturaleza, por lo que quieras, por tener un buen cuerpo saludable y mantener el peso a raya, lo que tú quieras. Pero esas motivaciones son necesarias para mantener en el tiempo y desarrollar todos estos procesos. Porque primero son los pilares. Construir el motor necesitará un desarrollo de tus capacidades, fuerza, resistencia, velocidad, básicamente. Esas capacidades tendrás que ir poco a poco desarrollándolas. Diversidad de estímulos y variedad de entrenamientos, ¿vale? Además, en este proceso de construcción, por supuesto, tendrás que, y utiliza, aunque no lo sabes, pero yo sí te lo digo, y porque a veces lo hacemos, digo que no lo sabes, sí, si lo piensas, sí, porque esto, todos somos conscientes de lo que hacemos, pero verbalizarlo, porque aquí estás trabajando disciplina. Tienes que estar satisfecho con tu esfuerzo, con lo que vas haciendo, porque vas dando muy pequeños pasos. Como hablábamos, cuidar la alimentación, la preparación mental, progresar en volumen, compromiso con el deporte, etcétera. Y eso que comentábamos antes de aprendizaje. Estamos construyendo motor porque estamos progresando y poquito a poco a más, ¿vale? Y después que estamos construyendo esa construcción, a ese motor vamos desarrollando más, ya vamos levantando estructura, vamos levantando pisos, a lo mejor vamos haciendo cerramientos. Entonces cada vez, pues ya la planificación poco a poco se convierte en más importante. Tienes que llevar un seguimiento de lo que vas haciendo para gestionar bien las cargas y los descansos, porque hay que buscar eso, el equilibrio adecuado, correcto, y tu equilibrio, el equilibrio para ti, para tu situación, de las cargas y las recuperaciones, para seguir evolucionando. Ya llegaría el momento de chequear y hacerte una buena prueba de esfuerzo, que conozcan, que veas cuáles son tus capacidades, cuáles son también prevenir, la prueba de fuerza además tiene por salud también, para ver cómo funciona tu organismo, tu corazón sobre todo, en esos esfuerzos submáximos o máximos, ¿vale? Y bueno, pues todas estas cosas te ayudarán a ir desarrollando ese motor. Porque el objetivo, como decíamos al principio, es crear tus cimientos deportivos. Y esta es una fase larga, de varios años, en la que hay que emplearse. Y con buena motivación, con compromiso y dedicación, vamos a conseguirlo. Y vamos a conseguirlo y de esta fase pasaríamos a la siguiente y última fase, que es la fase competitiva de tu desarrollo deportivo, ¿vale? En la que ya vas a entrenar para competir, incluso entrenar para ganar.
y de que en la fase 2 a lo mejor te has iniciado en el aprendizaje de las carreras, a competir, a participar en algunas carreras, quería decir, y eso bueno, vas teniendo tus primeras experiencias competitivas y vas aprendiendo, allá a que pasa ese de querer mejorar, querer superar tu tiempo o superar a otros rivales y ya quieres competir para ganar, ¿vale? Estos dos puntos, los una estrategia muy importante para desarrollarlo, para avanzar en esa fase competitiva, es la práctica deliberada, la práctica enfocada, es decir, todo lo que hagas que tenga un sentido y un enfoque completo del organismo, un enfoque holístico, porque necesitas preparación física, metabólica, técnica, necesitas preparación a nivel nutricional, a nivel del sistema nutritivo. Por supuesto, el sistema de motivación, el sistema mental, también son importantes. Todo ya cobra mucha importancia. La estrategia en carrera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por supuesto la gestión emocional, la gestión de tus emociones, de tus sentimientos en carrera. ¿Vale? Aquí ya, por tanto, en esta fase competitiva ya las cosas se van complicando más. Ya intervienen más, ya nos volvemos más quirúrgicos, más finos en cuanto a también debes de conocerte muy bien tú, cuáles son tus limitantes deportivos, tus fortalezas. Tienes que saber también que en estos procesos competitivos a lo largo de los años hay crestas y valles, hay épocas mejores y épocas peores y muchas veces no se sabe por qué. Te pongo el ejemplo, recientemente este fin de semana han corrido la carrera de Cegama y leía unas declaraciones de Manu Merillas que no sabe por qué, ha entrenado bien, está muy bien, pero ha rendido, no sé si eran 12 o 14 minutos menos que el año pasado. Y se encuentra igual de bien, ha entrenado igual de bien y no sabe por qué ha rendido peor, a pesar de que las condiciones creo han sido bastante mejores que el año pasado. Pues bueno, pues esos valles, esos momentos de que las cosas no salen, pues hay que afrontarlos con flexibilidad mental, hay que tener autocompasión y bueno, y no irnos nunca del camino que te marca la mejora continua, el Kaizen Trade, que es la aplicación de la mejora continua al trade, que es el Kaizen Trade. Y la mentalidad, una mezcla mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. La mejora continua, que podemos seguir evolucionando, pero también sentirnos que somos competitivos, que somos buenos. Es muy importante. Por supuesto, bueno, pues aquí ya entran otra serie de cosas ya mucho más específicas en toda esta fase competitiva. ¿Vale? Sigamos. Bueno. Ya sabemos cuál es el camino. Hemos hablado de los 3 pilares que necesitamos y me he extendido un poco en explicarte las 3 fases del desarrollo deportivo que todo corredor debe seguir. Bien. Otro dato importante para todos los corredores deportistas que ya han saltado los 40 años, 45 años, que van y están ya en una edad cada vez más adulta. Vale. En esta época tú tienes que saber ¿qué pasa con el paso de los años? Pues básicamente podemos perder masa muscular y perdemos fuerza. Hay una pérdida clara de masa muscular y de fuerza si no hacemos nada por evitar. Pero que esa pérdida la podemos frenar, ¿vale? También nuestras capacidades máximas se ven reducidas. Entre un 5 y un 10% por década. Es decir, estamos hablando de un 1%, digamos, anual. Nos baja el porcentaje del V2 max y tu frecuencia, las pulsaciones máximas. Eso suele bajar entre aproximadamente una pulsación entre 5 y 10% por década. ¿Vale? También se nos producen cambios a nivel de nuestros sistemas hormonales y también a nivel de nuestros sistemas musculoesqueléticos. ¿Vale? Sí, todo esto nos afecta también a los tendones, a nuestra capacidad de recuperación, etcétera, etcétera. Es decir, el paso de los años nos afecta y nos afecta el envejecimiento. ¿Vale? Aquí tenéis
2 hojas resumido, es decir, nos baja, como hemos dicho, frecuencia cardíaca máxima, nos baja consumo máximo de oxígeno, es decir, tu motor, el caballaje, si hablamos en términos de motor de un coche, vas a tener menos caballos. Menos caballos porque perdemos sobre todo fibras rápidas. La explosividad es lo que más se pierde y lo que se pierde primero con los años, ¿vale? Perdemos esa capacidad máxima, ¿vale? Perdemos eso. Entonces, como el umbral anaeróbico, bueno, pues puedes perder un poco, pero menos que consumo máximo de oxígeno, que las capacidades altas, puedes perder un poco el umbral anaeróbico. El umbral aeróbico no pierde, igual que la economía del ejercicio. ¿Por qué? Pues porque no se pierde en lo que da soporte a la fibra lenta, que es la responsable de los trabajos aeróbicos, las fibras lentas, las mitocondrias, la capilarización, eso no se pierde. Entonces podemos rendir mejor. Tenemos menos techo arriba, menos motor arriba, es decir, nuestro techo nos baja, pero nosotros los umbrales los podemos subir. Y nuestro umbral, el segundo umbral y primer umbral se acercan más a nuestro techo, a nuestro V2 max, ¿vale? Pues podemos rendir más cercano a ese techo. Cuando eres más joven, esas distancias son más grandes. Nosotros con la edad, porque es aeróbico y la capacidad aeróbica se pierde menos si las trabajamos, que eso es importante. Entonces, nos afecta la edad, y aquí vamos a ver esta gráfica, aquí es el rendimiento, por tanto, nos baja. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué pasa cuando cumplimos años? Nuestro rendimiento máximo, nuestra capacidad máxima, nos baja. Oye, pero es que has dicho antes que podemos mejorar. Sí, podemos mejorar. Además, lo he dicho bien. Es decir, tu rendimiento máximo posible te baja. Es decir, si tú eres un deportista que has sido profesional, que has seguido tu desarrollo deportivo todas estas fases, desde que era un niño, juveniles, sub-23, ha ido evolucionando luego profesional, pues claro, a los 30, 35 años, en función de cada caso, pero bueno, a esas edades, 30, 35, algunos llegan hasta cercanos a los 40, ¿vale? Es tu techo máximo, ¿vale? Techo máximo de rendimiento, y a partir de ahí te comienza el declive. Y a esto se refiere en concreto esta explicación que estamos dando de cómo nos afecta a la edad, en términos generales. Pero claro, si tu caso particular eres un deportista que tú no te has exprimido, no te has desarrollado, no has seguido estas fases, sino que de pequeño pues has hecho deporte, pues como todo el mundo, un ratico de fútbol, no sé qué, no sé cuántas, la edad esa de los 20 o los 30 años, pues te has dedicado a estudiar, a buscarte un trabajo, o te has formalizado una familia, o has tenido hijos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí has tenido unos años que tú no te has desarrollado, tu organismo, tus capacidades máximas, tú no las has trabajado. Entonces, tú has trabajado hasta aquí, pero aún te queda este margen que es en el que yo te digo que podemos mejorar a la edad que tengamos, salvo salvo que tú hayas buscado tu máximo rendimiento con esos procesos de 10, 15 años, pues desde edades tempranas, ¿vale? Si no es tu caso ese, que es la inmensa mayoría de las personas con las que yo me tropiezo, yo mismo o cualquier otra, podemos seguir mejorando. Entonces, por tanto, hecha esta precisión, con los años, lo normal es que nos baje la fuerza, como dice aquí, retenemos grasa corporal más fácilmente, ya hemos dicho que nos bajaba la potencia, el consumo máximo de oxígeno, necesitamos más tiempo de recuperación, ¿vale? Tardamos más en reaccionar, nuestro sistema de reacción se ralentiza, por eso nos afecta obviamente en el trail running, reaccionamos más tarde ante cualquier obstáculo que se nos presente, por eso nos volvemos más lentos también las zonas técnicas bajando, no somos igual que una persona joven. La fuerza que hemos dicho de la musculatura respiratoria, que es otro aspecto importante que hay que tener en cuenta con los años, también la musculatura responsable de que nuestros pulmones hagan su trabajo, hagan su proceso, pues esa musculatura, como cualquier otro músculo, también se cansa. Y también es entrenable cuando hablamos ya de buscar rendimiento, pero en eso lo dejamos para otro día. Bien, seguimos. Entonces, nos queda claro, por tanto, que a partir de los 40, de los 35 a los 40 años, vamos a tener este tipo de cambio en nuestro cuerpo por cumplir años. Cambios que podemos atajar si hacemos las cosas bien hechas, si seguimos un plan adecuado y trabajamos
Seguimos entrenando, simplemente tenemos que trabajar la fuerza cobra mucha importancia la fuerza, y son estos principios básicos del entrenamiento, en concreto del trail running, pues nos ayudarán, si nosotros nos mantenemos aquí, nos ayudarán a seguir frenando esas caídas, ¿vale? Estos son las cosas importantes, las más importantes que tenemos que respetar en nuestro entrenamiento si somos corredores de trail. La fuerza y potencia muscular. Muy importante. Cada vez más. Es decir, cada vez más. Conforme tienen más edad, más importante es el entrenamiento de la fuerza en el corredor. Mínimo 2 sesiones semanales hay que meter de fuerza, sí o sí. ¿Vale? Y por supuesto, el trail running es correr cuestas. Entonces, la velocidad hay que también trabajarla en cuesta, porque es donde nosotros habitualmente pasamos la mayor parte del tiempo en la montaña, ¿vale? La velocidad, porque si no entrenamos velocidad, pues perdemos velocidad, y hay que mantenerla activa, viva siempre. Relacionado también, y para mantener a raya nuestra capacidad de reacción que decíamos antes que perdíamos, es trabajar la movilidad y la propiocepción. Son ya ejercicios ya más dinámicos, con superficies inestables, con equilibrio, o sea, desequilibrar un poco el cuerpo para intentar equilibrar, ¿vale? Apoyos unipodales, etcétera, etcétera. Ahí trabajar ejercicios que hay miles, movilidad y propiocepción. Muy importante. Fuerza y movilidad funcional y propiocepción en cualquier corredor de montaña, ¿vale? La fuerza para cualquier persona, para no perder y frenar esas pérdidas musculares de fuerza y de masa muscular, y la movilidad para nuestra capacidad de reacción, mantenerla viva y mantener nuestro sistema de reacción pues lo más activo posible, ¿vale? Eso por un lado. Segundo bloque que necesitamos es resistencia, y además resistencia en montaña, ¿vale? Para eso, farles por montaña, entrenamientos típicos en montaña, cambio de ritmo o caco o tiradas largas en montaña. Esto nos va a dar resistencia. Pasar horas en montaña, ¿vale? Eso es fuerza, capacidad de resistencia, y luego ya entre el running, subida y bajada. Trabajar las técnicas de subida y bajada. No tiene más. Fuerza, velocidad. Dentro de la fuerza metemos la velocidad haciendo series de encuestas, el sprint, movilidad, la resistencia, y lo que es el trabajo técnico en montaña, de la subida a las bajadas en zonas técnicas, pasar o travesías que hay, porque es lo que tenemos nosotros en la montaña. Bajada, subida, bajada, técnica, y complicada en muchos casos, pero una. ¿Vale? Esos son los principios de entrenamiento del trail running. La fuerza, resistencia y la técnica, en montaña, en subida y en bajada. Por tanto, claves, te voy a explicar unas claves muy prácticas para corredores. Un corredor de los 30 años, o sea, a partir de los 30 años quería decir, de los 40, 45, 50, bueno. Entrenamiento, ya conforme vamos haciendo más mayores, no necesitamos tanto volumen como de jóvenes, ¿vale? 3-5 días a la semana, también no tenemos tanto tiempo, entonces meter 3-5 días. Si lo hacemos bien, menos, puede ser más. Si lo hacemos bien, menos, puede ser más, ¿vale? La fuerza ya hemos insistido, y lo que es el trabajo de la capacidad aeróbica, que son las famosas zona 2, es decir, tiradas en zona 2, en zona aeróbica, no en zona intermedia. Esto es muy importante que lo tengáis claro. En zona aeróbica, en zona por debajo del umbral 1, ¿vale? Que es en zona en la que no generamos mucha fatiga y enseñamos a nuestro organismo a no depender tanto del glucógeno y utilizar poco a poco más la oxidación de las grasas como fuente de energía, ¿vale? Eso, y el trabajo de técnicas como base, diríamos, y luego introducir una serie de variedades de estímulos técnicos, estímulos en cuanto a trabajar zonas de alta intensidad en diferentes altas intensidades, ¿vale? Un poquito de variedad de estímulos de este tipo, ¿vale? Esto
Esto lo podemos hacer, este trabajo digamos, de resistencia, que es todo esto, estamos hablando de trabajo de resistencia, lo podemos hacer de varias formas. En primer lugar, puedes hacer reglado con una serie, trabajo de serie, 2 días a la semana, 1 día a la semana, con una serie. También podemos utilizar esta variedad de estímulos en grupo, es decir, de forma, si tú haces entrenamientos grupales, pues bueno, en el grupo te vas a entrar un poco a los piques, y aquí doy un poco más de sí, y son un entrenamiento informal, ¿vale? Dentro de un eso, pero al final tú estás a tu cuerpo generando un estímulo de alta intensidad, ¿vale? Si venga, esta subida nos picamos y subimos para arriba. Bueno, me da igual si has tardado 10, 15 minutos, 20 minutos, lo que sea. O aquí hay un repecho de 1 kilómetro, venga, voy a picar, venga, este lo voy a trotar todo lo que pueda. Porque voy con el grupo, venga, me pico con fulano, me pico con mengano. Todos esos estímulos que no están reglados, pero al final estás haciendo una intensidad. Tu organismo no sabe si son series cortas. Al final tú estás generando un estímulo a tu cuerpo de alta intensidad. Porque si tú te pones en esa respiración acelerada que no puedes hablar, significa que estás trabajando, por ejemplo, en zona por encima de umbral, de segundo umbral, en zona de capacidad casi submáxima, de consumo de oxígeno muy elevado, que la respiración se acelera mucho. Entonces ya está utilizando es decir, lo que estás provocando con eso a nivel interno es que la energía, como necesita mucha energía, va muy rápido, necesita energía para ese movimiento, pues al final, pues la produce, el cuerpo te la produce donde más rápido sea, y más rápido sea es en una forma sin presencia de oxígeno, que se llama de forma anaeróbica, como decíamos antes, que es en el citosol. Entonces utiliza un sistema metabólico diferente al que si te pones a hacer una subida en un ritmo ahí que va acelerado, va a media intensidad, ¿vale? Bueno, ahí utilizamos otros recursos, ¿vale? Bueno, pues esa variedad no necesita hacer series de 4 por 4 minutos con 3 minutos de recuperación para tú provocar un estímulo de consumo máximo de oxígeno si te pica en las cuestas con los colegas, ¿vale? O incluso si dices, bueno, te participas en algún evento, algún reto, una carrera te aprietas y al final es un estímulo de intensidad, ¿no? Bueno, que podemos provocarlo de forma arreglada o de forma informal, esa serie de estímulos. Otra clave importante son las dos de abajo, ¿vale? La de abajo es el trabajo, el entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia y variedad de estímulos. Y abajo necesitamos asimilar ese trabajo, necesitamos que tu cuerpo se recupere de ese estrés que le ha provocado el entrenamiento, ¿vale? Entonces es muy importante para esto tus percepciones, percepción de esfuerzo para saber en qué zona trabajas, si va suave, va medio o va muy forzado, y cómo estás asimilando, estar pendiente si tienes ganas, si te duelen los músculos, si descansas bien por la noche y no. Y necesitamos también datos, más este contexto del que estamos hablando de tus sensaciones, de tus percepciones. Y necesitamos datos de lo que vas haciendo. Oye, pues esta semana he entrenado 3 días, estoy entrenando 4 días, he hecho 3 horas, he hecho 4 horas, he hecho 5 horas. Esos datos he hecho no sé cuánto positivo, estoy haciendo una media de 1000 positivos semanales, 1500 positivos semanales. Esta semana solo he hecho 500. Bueno, pero he trabajado 2 días de fuerza. Bueno, todos esos datos más este contexto de tus percepciones, de cómo te sientes, si te duelen las piernas cuando te levantas, si te encuentras el cuerpo cansado, pues bueno, todo eso ayuda, ¿vale? Y cuando se entrena poco, es muy importante también la recuperación activa, es decir, no significa dejar de moverte, dejar de hacer, ¿vale? Sino el cuerpo hay que mantenerlo activo, mantenerlo en movimiento. El sedentarismo es muy, muy, muy negativo. Entonces hay que hacer una recuperación activa. Un ejemplo. Si tú tienes un trabajo sedentario, trabajas en una oficina sentado en una silla, si tú te tiras 4 horas sentado en la silla, eso te produce unos inconvenientes muy importantes en tu cuerpo. El sedentarismo ese te perjudica a nivel muscular, esa postura rígida sin moverte. Entonces, hacerlo con intención, recuperar con intención, es cada aproximadamente hora, pues moverte en lo que llama por ahí Marcos Vázquez los snacks de movimiento. Es decir, hacer un movimiento rápido, una sentadilla, una flexión, algo, subir una escalera, no sé, algo, mover, pum, y movilizar y romper esa hora que has estado sentado, ese estímulo, o esa sobrecarga en el culo, en los isquios, en todo eso,
zonas que las estás presionando, pues bueno, no es lo mismo que si las mueves de vez en cuando, ¿vale? Es decir, recuperación activa, recuperación en movimiento, mejor, porque movilizamos el cuerpo y lo mantenemos activo, ¿vale? Y ese movimiento, ese no sedentarismo, pues te ayuda a metabolizar, a subir tu consumo basal y a metabolizar grasas. En esas zonas bajas utilizamos o intentamos buscar esa flexibilidad metabólica, esa capacidad de no depender de la glucosa, o fuente de los hidratos como fuente de energía, ¿vale? Estas son claves prácticas, ¿vale? Entrenar la fuerza entre 3-5 días a la semana, fuerza y resistencia, variar tus estímulos, que lo puedes hacer de distintas formas, estar muy pendiente de cómo tú te sientes, porque todo eso que haces, tu cuerpo tiene que ser capaz de asimilarlo, tiene que ser capaz de recuperarse de esos estímulos y huir del sedentarismo con esa no dejar de hacer, no dejar de movernos, tenemos que hacer cosas, ¿vale? Hacerlo con intención, ¿vale? Sigamos, porque cuando hablamos de recuperación, tienes que tener claro, muy claro, una ecuación sencilla, pero muy poderosa. E más D igual a C. El entrenamiento más el descanso es igual al crecimiento. Y aquí si tú entrenas, pero no descansas, no recuperas, no asimilas, como decía antes, ese entrenamiento que has hecho, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Necesitamos aplicar algunas de estas u otras estrategias para recuperación y para descansar. La primera de ellas, la más importante, es dormir. Dormir entre 7 y 9 horas, dice la regla general. Cada persona es un mundo. Hay personas, y conozco gente que con 5 horas, 5 o 6 horas, tienen tiempo suficiente para descansar y levantarse correctamente y asimilar. Bueno, y hay otras personas que necesitan 9 días o 10 horas. Pero entre 7 y 8 horas es la norma general de las personas en cuanto a las horas de sueño. Y además habla de higiene, es decir, que para poder hacer un descanso recuperador y reparador y no tener una noche intranquila, tenemos que tener una rutina por eso dice higiene, una rutina de buscar ese descanso, de irnos a la cama, ¿vale? Y evitar pantallas, apagar eso, no alterarnos antes de dormir, es decir, nuestro cuerpo cuando va a dormir se va apagando, se va descansando y hay que favorecer ese relax, esa entrada del sistema nervioso parasimpático para descansar, para que tenga un sueño reparador. Si te tiras con la pantalla del ordenador o de la tablet o del móvil hasta que el momento de irte de acostarte, ahí con la pantalla chateando, viendo vídeos, no sé qué, la mente puede estar activa. Lo mismo que si la tienes calentándole la cabeza con eso, o con agresividad, es decir, en alguna película que pueda haber agresiva o circunstancias que te enfaden, que te exasperen o que te activen, ¿no? Entonces estas cosas por eso hay que buscar esa higiene, ¿vale? Otra regla importante en esto, estamos hablando de la recuperación del día a día, el descanso. Porque en esto es muy importante, en estos procesos, mantener a raya el cortisol. El cortisol es una hormona que se genera y te activa el cuerpo para la lucha, para la pelea. Cuando corre, genera mucho cortisol y adrenalina, ¿vale? Entonces, para que nuestro sistema nervioso parasimpático, nuestro sistema de recuperación y descanso se active, necesitamos reducir cortisol. Y las pantallas, como decía antes, esa higiene nos provocan cortisol, pero también los cabreos, enfados o los peligros, los miedos reales o imaginarios que nosotros podamos generar. Todo eso genera cortisol. Y el cortisol es una hormona, es positiva, pero cuando hay mucho o muy permanente, no es ya tan bueno para el ser humano, ¿vale? Pues es el que te mantiene activo. Entonces esto hay que aprender a gestionarlo y a mantenerlo a raya, ¿vale? Ya cuando hablamos también de estos procesos de recuperación, es muy importante lo que comes durante y después. Es decir,
tu organismo necesita muchas cosas para recuperarse, pero una de ellas son nutrientes que necesita para recomponer esas fibras musculares o rellenar esos depósitos de glucógeno en el músculo y en el hígado que has vaciado con la actividad deportiva, y para eso necesitas nutrirte bien con alimentos que sean saludables. Que sean saludables y nutritivos y que tengan minerales, que tengan, bueno, una alimentación, como dicen por ahí, saludable. ¿Vale? Todo esto se necesita acompañar también, estos procesos de recuperación y descanso, con la alimentación equilibrada y sana, digamos, entre comillas. Y por supuesto, en esta estrategia de recuperación ya a un plazo de más tiempo, nosotros vamos estimulando, pero luego cada X tiempo es bueno meter alguna semana de asimilación, de recuperación, de consolidación del proceso que estemos siguiendo. Esto no es malo. Hay alguna gente que se utilizan ya cuando estamos más informatizados, más, digamos, monitorizados, digamos, esta es la buena palabra, cuando estamos más monitorizados con programas, con tecnología, con la frecuencia cardíaca, con vatios o con estas cosas, pues bueno, pues a lo mejor se puede hacer una recuperación, una planificación ad hoc, ¿no? Si utilizas la variabilidad de frecuencia cardíaca, bueno, pues ya puedes conocer tu cuerpo muy en detalle y, bueno, introducir esos descansos activos, esos días o microciclos de 3, 5 días, 7 días de recuperación activa, pues cuando tu cuerpo te lo demanda, en función de las cargas que llevas previas y cómo te vas sintiendo. Pero bueno, como regla general, cada 2, 3 semanas, dependiendo de las circunstancias, meter una semanita, un poquito de consolidación, de ganar frescura, eliminar fatiga que vamos a acumular, eso viene bien, tenerlo así más o menos previsto y generar una rutina en ese sentido, ¿vale? Pues estas son muy importantes, como decimos, la recuperación, la asimilación. Y antes os hablaba de la nutrición, que es necesaria para que esos procesos de reconstrucción anabólicos que se producen en el cuerpo, sobre todo por la noche cuando descansen, además eso se produce en los procesos que un poco por ahí han publicado que los procesos anabólicos de reconstrucción muscular y anabólicos se producen al final de la noche. Sí, son los cuando más importantes. Al final de la noche, que es cuando estará en la fase esa de REM, de sueño profundo, y es cuando los obreros, digamos, de la mina esa han llegado ya al fondo de la mina, y es cuando más reconstruyen organismos, ¿vale? Y para esa reconstrucción necesitas proteína. La proteína es muy importante, que no lo he dicho aún, y hay que insistir que conforme nos vamos haciendo más mayores, la proteína es cada vez más importante, porque necesitamos para atajar esa pérdida de masa muscular y esa pérdida de fuerza. De fuerza porque perdemos fibra rápida. Necesitamos proteína. Ahí pone entre 1,6 y 2, pero 1,82 es una referencia que es muy interesante para las personas que están activas en deporte, para los días que hacen ejercicio. Es muy importante tomar entre 1,8, dice por ahí la media, entre 1,8 y 2 de proteína. Incluso para los días que descansas, incluso eso o algo más. Recurrir más a la proteína y menos a los hidratos. Porque los hidratos de carbono es la energía que nosotros necesitamos para el ejercicio. Antes o durante el ejercicio y luego cuando termina reponer depósitos. Eso hay que adaptarlo a los sistemas. Las grasas, si son saludables, sí, y omega 3, el tema del proceso inflamatorio, como macronutrientes, pero también por la edad, vitamina D y calcio para los huesos y nuestra salud ósea, magnesio y zinc, porque se interviene mucho en la función muscular y en la recuperación. El magnesio es un producto un mineral que se interviene, escuché por ahí un día, en más de 300 procesos fisiológicos del organismo interviene el magnesio, con lo cual es súper importante. Creo que lo dijo, esta afirmación creo que la dijo Antonio Valenzuela, que un divulgador granadino muy bueno, recomendable. Antonio Valenzuela, tomad nota. Habla muy bien. Ha publicado 2 últimos libros. Uno hablaba de mitocondria, el otro habla sobre el nervio vago. Muy interesante, muy bueno, muy buen divulgador. Como decía, por la edad, porque esta charla está enfocada a estas personas de
de más de 40 años, vitamina D y calcio, hay que cuidar la aportación de vitamina D y calcio. Dicen la vitamina y ponerse al sol, por supuesto, pero ya con la edad, aparte de eso, un suplemento no vendría nada mal para evitar la osteopenia, la osteoporosis y el magnesio y zinc, ¿vale? Y luego ya hay otra serie de suplementos que son muy buenos, como la proteína ya hemos hablado, vitamina D hemos hablado, la creatina, no nos podemos olvidar, la creatina es una suplementación muy, 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 muy buena y muy hablada por la ciencia, ¿vale? Incluso aquí alguien podría, porque, bueno, yo pongo ahí el colágeno hidrolizado, como también como suplemento y lo he puesto y soy consciente de que la ciencia, pues bueno, pues hay ciertas dudas sobre, es bueno, sería bueno, perdemos colágeno, nuestra musculatura pierde colágeno, nuestras articulaciones, y sería bueno el colágeno, esa suplementación. Lo que pasa es que no está tan clara que el colágeno exógeno, nuestro cuerpo sea capaz de asimilarlo, se absorba bien, vamos. Y pues seamos capaces de que esa suplementación surta efecto, que a lo mejor podemos estar echando en un saco roto. Pero yo lo dejo ahí porque, en mi caso particular, yo personalmente tomo colágeno. Bueno, si me estáis viendo aquí, tengo ya 58 años voy a cumplir. Y yo estoy tomando colágeno, empecé ya hace años, pues esta recomendación me la hicieron a mí hace unos años. Y me la hicieron hablando con un amigo, deportista él también, y él es enfermero, hablando, y yo le decía que, digo, veremos a ver si no voy a tener que dejar de correr por la montaña, porque últimamente me están doliendo mucho las rodillas, en la zona interior de la rodilla, y con mi familia han tenido problemas de rodillas y de hecho mi madre es trasplantada de las dos rodillas, un tío mío también. Bueno, digo, pues voy a tener problemas en las rodillas como mi familia, mi abuelo, tal. Y digo, yo ya estoy empezando, yo creo que sobre 50 años a lo mejor. No me acuerdo muy bien, más o menos. Y se lo comentaba, oye, pues, entonces me comentó, dice, pues yo estoy tomando un colágeno que me va muy bien, me lo recomendó un amigo médico especializado en deporte, este es enfermero también sabe mucho y sobre medicina y sobre medicina deportiva. Y bueno, dice, me han recomendado unas que a mí me están yendo muy bien, yo tenía problemas hace más gimnasio, más trabajo a la fuerza. Y a mí me tenía problemas con los hombros, allí había ejercicios que no podía hacer y me recomendó este colágeno y además me dijo que me lo tomara en ayunas. Por las mañanas levantarme un vaso de agua y la pastilla del colágeno. Oye, me vino muy bien. Pues yo lo probé porque andaba con esa molestia y a mí esas molestias se me han quitado en la rodilla. Se me quitaron entonces, al poco de empezar con el tratamiento se me quitó y siguen sin aparecer y de vez en cuando yo estoy tomando el colágeno habitualmente. No sé si la ciencia arroja dudas, pero mi experiencia personal, la de mi amigo, era que funcionaba muy bien. Y yo por eso lo puedes probar, si te va bien, perfecto, y si no, pues mira, no vas a perder mucho. Mal no te va a hacer. Así que hemos hablado de entrenamiento, principios básicos, hemos hablado de la recuperación y el descanso, hemos hablado de la importancia de la recuperación y el descanso, hemos hablado de la nutrición y la última parte hay que tener en cuenta también está la cabeza, la parte psicológica y mental y por supuesto la motivación. Tenemos que tener una motivación. Y aquí voy a destacar, en esto no quiero hacer un discurso sobre motivación y psicología deportiva, sino muy sencillo. Tú, corredor de 40 años o más de 40 años, necesitas tener una serie de objetivos, unas metas SMART. Aparte de que tenga SMART, que sea medible, que tenga un plazo en el tiempo, que esté concreto y determinado, ese objetivo tiene que tú quererlo, tu emoción, ¿sabes? Que sea emotivo para ti, ¿vale? Que sea emotivo para ti. Es la última E. Emocionalmente te enganche. Necesitamos una motivación. Eso es el mayor motivador que sea, que tú quieras algo. Cuando tú quieres algo y tienes un reto, un desafío, quieres hacer una carrera
para ser finisher en cualquier carrera que a ti te guste estar, ahora ha sido C-Gama. Yo, por ejemplo, tengo a mi amigo Mariano que ha estado corriendo C-Gama. Bueno, pues lleva entrando en el sorteo un montón de años. Yo desde que lo conozco, a lo mejor 10, 12 años lleva entrando al sorteo. Y este año lo ha tocado. Y por lo que ha publicado en redes, ha disfrutado y está como un niño pequeño, ha disfrutado de su C-Gama. Ese es un objetivo, un reto que te emociona. Es una meta smarter. Y por supuesto la última R. Los objetivos son revisables. Porque tú pongas un objetivo, una fecha en el calendario, ya no quiere decir que sea inamovible. No, hay que ser flexible. Y hay que tener esa capacidad de poderlo mover o poderlo flexibilizar esos objetivos en función de las circunstancias y del contexto de cada uno y en cada momento. Otro punto importante. Tenemos que reformular esas limitaciones por edad. Hay que cambiar un poco esa mentalidad fija a la que ya como hablábamos antes de los mitos esos del principio de la charla. Bueno, eso tenemos que transformarlo y en vez de pensar, como tengo ya 30 o 40 años, ya no voy a poder seguir compitiendo igual que antes. No, eso no es así. Tú ahora tienes más experiencia, conoces mejor tu cuerpo y sabes entrenar con mayor inteligencia. Entonces puedes conseguir a lo mejor las mismas cotas de rendimiento o incluso mayores. ¿Vale? Así que esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de mejora, esa mentalidad de progreso, hay que tenerla siempre presente en estas edades y siempre no ser, y transformar esas limitaciones de esos pensamientos, esas creencias fijas. Hay que tener una creencia de mejora, de crecimiento, de evolución. Y utilizar a nivel de psicología, a nivel de motivación, la visualización y hablarte en positivo. Tú te tienes que hablar a ti mismo en positivo, en la mayoría de las veces. Tú puedes conseguirlo y bueno, eso, como regla general. Aunque esto de a veces no es lo mejor hablarse en positivo, a veces hay que ver la realidad y asumirla, pero bueno, eso y la visualización y ver, esos son dos herramientas muy poderosas a nivel psicología. Y estas son para mí las importantes. Esa mentalidad de crecimiento, muy importante. Ese creerte que tú eres capaz de conseguirlo, de mejorar, de probar, de experimentar. O experimentar simplemente. Oye, voy a ver qué pasa. Voy a probar a ver qué pasa. Voy a ver hasta dónde llego. ¿Vale? Y ese desafío que te llegue, que te llene y que te toque el corazón y la fibra. Importantísimo. Esa psicología. Muy bien, seguimos. Bueno, llevamos una horita de charla. Y ahora vamos un poquito de todo esto que hemos dado hasta ahora. Hemos dado las directrices teóricas. Y ahora toda esta teoría vamos un poco a trasladarla a la práctica. ¿Vale? Con unos casos prácticos que os voy a explicar y una serie de cosas valiosas que vamos a ir sacando a partir de ahora. Entonces, para todo esto, todo eso que hemos hablado, hay que traducirlo y llevarlo a la práctica en un plan. Para eso necesitamos un plan. ¿Vale? Diseñar nuestro plan. Tu plan semestral. ¿Cómo diseñamos el plan? Muy sencillo. Te voy a dar los 4 pasos fundamentales para diseñar tu plan. En primer lugar, necesitas esa meta, ese objetivo que te movilice. Ese es lo primero que tienes que apuntar en el calendario. Punto número 1. Fijar el objetivo. A partir de ahí, hacia atrás, vamos a ir deconstruyendo estos periodos que ahora te voy a explicar, que son los que tenemos que poner en el calendario. ¿Vale? Te explico los periodos y después los ponemos en el calendario, si te parece. Vale. Nuestro plan de entrenamiento tiene 4 partes, 4 periodos importantes de cualquier corredor. Un periodo de base. Vamos progresando poco a poco, en volumen, vamos trabajando, y el periodo más largo. Trabajamos técnica, el volumen, esa zona 2 que hablábamos antes de eso, vamos poco a poco adaptando el cuerpo y trabajando esa base aeróbica. Con un poquito de estímulo de velocidad y de técnica en la montaña. Bueno, vamos construyendo esos cimientos de la temporada. Después de esta primera periodo de base, que puede durar, dependiendo de los tiempos, pero bueno, mínimo
4 o 16, o sea, 4 meses, 3, 4 meses, y los tenemos, haríamos ya ese periodo en el que ya ponemos un poco más el foco en la intensidad. El periodo específico. Con 6 8 semanas a lo sumo, nos sobra. Nos sobra para conseguir los beneficios de ese estímulo que vamos buscando con esas intensidades. Estamos hablando de zonas umbrales o zonas de V2+. Y en ese bloque también entraría las simulaciones de la carrera o reto al que nosotros nos vamos a enfrentar. Es decir, adaptarte a lo que tú vas a ir. Si vas a hacer pues subidas largas, pues trabajar las subidas largas o subidas técnicas o dientes de sierra, lo que sea, adaptarte un poco a cuál es tu reto, tu desafío en ese objetivo final que tienes. Es eso. Después ya sería el periodo de competición, que tiene el afinamiento, el tapering y tu objetivo ese. ¿Vale? Ese es el periodo de competición. Si estamos trabajando de otra forma, que tú sabes que la forma, tu pico de forma, más de 4 o 6 semanas, no se puede alargar más. No da para más. Es decir, tenemos como sumo eso. Es decir, hacer un tapering y tú 1 o 2 objetivos juntos. ¿Vale? Bueno, tenemos eso. Y después de eso, el cuarto paso, el periodo de transición, que es el periodo de recuperación, de descanso. Y necesita 1 o 2 semanas, te insisto otra vez, 1 o 2 semanas de regeneración activa, de descansar, desconectar mente, desconectar cuerpo, dejar que tu cuerpo se recupere, ¿vale? Y eliminar toda esa fatiga, todas esas sobrecargas que lleva. Ese periodo es súper importante y es que le da sentido al siguiente ciclo que vayas a empezar. Porque si tú partes de ese punto de la transición, estás descansando, inicia una base, tienes que iniciar poco a poco, vas progresando en volumen de forma moderada, vas empezando a trabajar la técnica y vas construyendo, recuperando esa base aeróbica, haces tu estímulo de velocidad que en ese periodo pues se han perdido, ¿vale? Vas otra vez activando tus mitocondrias, tus fibras lentas, vas calentando el cuerpo, vas recuperando esa pérdida de adaptaciones que por el parón has tenido, vas recuperándola y ya has preparado, has consolidado y ya vas a un otro periodo específico siguiente. Si tú has hecho ese descanso, este proceso, tu cuerpo lo va a permitir, lo va a asimilar cuando le estemos dando la segunda vuelta. Es que esto luego explicaré por qué insisto tanto en esto. ¿Vale? Entonces, en la siguiente vuelta, hacer el descanso, la base, el específico, haces tu periodo de específico, lo vas a asimilar bien, son 6, 8 semanas máximo, o puedes hacer enfocada o variedad en función de tus intereses, simulando ritmos de carrera o adaptación a terreno, y luego compites, y otra vez el descanso. Entonces, eso es un ciclo que conforme vas dándole vueltas, es una espiral positiva, y tu estado de forma pues va a ir mejorando. ¿Vale? Si no haces eso, se rompe. Si tú le das vueltas, pero no engrasas, imagínate que tú eres un tornillo y ese tornillo no lo engrasas, lo fuerzas, al fin se rompe. Luego te explicaré un caso práctico de un tornillo que se rompe, porque te rompe lesionándote. Son las lesiones lo que te rompe ese tornillo, esa puerta, porque le has dado más vueltas de la cuenta, sin dejarlo recuperar. Y eso es lo que te produce esa transición, esos parones. ¿Vale? Bueno, pues todo este proceso que por supuesto tienes que adaptar a tus circunstancias individuales y personales y laborales, ¿vale? Y cuáles sean tus objetivos. No es lo mismo persona que no compite, que lo que se pone son retos o desafíos para salir de su zona de confort, a una persona que está en desarrollo deportivo y quiere un poco, le gusta la competición. No es lo mismo. Esto hay que adaptarlo a tus circunstancias personales, pero los pasos son los mismos. Entonces vamos al principio, lo que decía antes. Tenemos el objetivo y lo ponemos en el calendario. A ese calendario tiramos para atrás 6 u 8 semanas, que va a ser tu periodo de específico. Calendario, hace el tapering, una semana de tapering aproximadamente, y luego tiras para atrás el periodo específico, tus 6 u 8 semanas, y después de esas 6 y 8 semanas te vendrá lo que te quede hasta la fecha de hoy, será la base. Ahí tienes que jugar. Y luego ya en función de cuáles sean las fechas, pues dar un poco más de base y reducir específico o alargar en función de los plazos. ¿Vale? Y
has fijado aquí el objetivo, que lo tenemos aquí, pues la semana siguiente y las 2 semanas siguientes son semanas de regeneración activa. Puede estar una semana entera parado, puede estar 2, en función de cómo termine, tus circunstancias. Son los 2 casos, porque te esté 2 semanas parado, no pasa nada, o puede estar una semana parado, completamente regenera y a la siguiente semana ya empiezas con un poquito de actividad deportiva, puedes montar en bici, puedes reanudarte con tranquilidad y evitando impacto, porque aquí los problemas de los corredores son por sobreuso y los problemas suelen aparecer en isquios, en Aquiles, en rodillas, en cosas así. Impacto. Si te montas en una bici, pues no vas a tener problemas, ¿vale? Le das tu paseo en bici un poquito, ¿vale? Porque hacemos una recuperación metabólica y luego tenemos la otra recuperación que hacemos, que es a nivel estructural, a nivel de zonas blandas, musculatura, tendones, huesos, articulaciones, todo ese tipo de cosas. Hay que dejarlas recuperar, eso necesita más tiempo, ¿vale? Entonces, esta es los procesos de la periodización y cómo tienes que hacer tu plan. Hace un plan de 6 meses, fijas tu objetivo, ¿vale? Y tiras para atrás 2 meses, 6 o 8 semanas, y ajustas, ¿vale? Y a la base. Pero no te olvides del periodo de las 1-2 semanas de transición. Si haces una temporada muy larga o vienes de hacer, por ejemplo, si ya, claro, puedes hacer 4 semanas de transición, claro, si has corrido una carrera larga, o un periodo de mucho tiempo competitivo y te has forzado mucho, pues a lo mejor te viene bien un periodo de descanso más largo, ¿vale? Bien, sigamos. Y ya un turno de preguntas o algunas dudas que a mí se me han planteado y que paso a compartir. Aquí tenemos 6 casos puntuales de las preguntas antes de pasar a los casos prácticos que vienen luego, que os voy a explicar casos concretos y prácticos, creo que es muy interesante. En primer lugar, si no tienes tiempo, pues con 3 días que entrenes bien hecho, pueden valer mucho más que 7 días o una semana completa que no la gestiones bien. Así que 2-3 días que tú hagas muy bien adaptado, muy bien dirigido, muy bien de forma quirúrgica, puede ser suficiente para mantener tu estado de forma. Tienes que saber que porque tú entrenes 3 días a la semana, no vas a perder la forma, ni muchísimo menos. No hay que entrenar todos los días para mantener la forma. No, tenemos que hacer los estímulos necesarios. ¿Vale? Otro tema. Molestias, dudas. O sea, si tienes molestias, hay que pararse. Hay que parar. Hay que analizar. Hay que ver por qué son. Hay que ajustar el plan hasta que esa molestia desaparezca. Hay que valorar si necesitamos la ayuda de un profesional del fisio o tenemos que ir al médico o hacernos cualquier tipo de prueba. ¿Vale? Y si esa molestia te aparece en algún sitio es porque ese punto está débil. Y hay que ver por qué es esa debilidad. ¿Qué estructuras son las que te están fallando? Para fortalecerla. ¿Vale? Eso es muy importante. Hacerle caso, escuchar a tu cuerpo. Las molestias son la tarjeta amarilla en el fútbol. De fútbol. La tarjeta roja es la lesión. La tarjeta amarilla es la molestia. Así que si tu cuerpo te saca tarjeta amarilla, juega como hacen los jugadores cuando sacan tarjeta amarilla. ¿Qué es lo que hacen? Se vuelven luego, ya no hacen entradas fuertes, pues no se juegan la segunda tarjeta. Pues tú aquí tienes que hacer lo mismo. Tu cuerpo te saca con la molestia tarjeta amarilla. Hazle caso. ¿Vale? Entonces haz estas cosas. Porque si sigues y haces porque me toca, porque tengo este compromiso, porque tengo esta carrera, porque voy a forzar, te vas a expulsar tú solo del entrenamiento. Vas a tener que tirarte un tiempo parado y es una vuelta al inicio. Después un caso práctico lo vaya a ver esto claramente. Vale. Si no compite, yo esto que me estás contando, a mí no me gustan las carreras. Bueno, pero es que tu desarrollo deportivo te vale también a nivel personal, como deporte, pues sentirte bien, sentirte fuerte, sentirte ágil, sentirte saludable y mentalmente el deporte te va a sentar de maravilla. Te va a sentar de maravilla. Y tú puedes no hacer carreras, pero puedes igualmente desafiarte a ti mismo con retos, con cosas, con actividades, con excursiones que te saquen de tu zona de confort. Eso es
muy satisfactorio ponerte un reto que a ti te mueva, que te movilice y superarlo y conseguirlo y llegar a esa cima. Eso es muy, muy satisfactorio. ¿Qué pasa si tienes fascitis plantar? Pero antes de esto te preguntaré, ¿por qué tienes la fascitis plantar? ¿Vale? ¿Por qué te ha salido la tarjeta roja? Como decía antes, te han sacado tarjeta roja, ¿vale? Porque no has hecho caso a la molestia. Entonces te viene una fascitis plantar. La fascitis plantar es una lesión muy típica en corredores, sobre todo de determinada edad. Sobre todo de determinada edad. A partir de los 40 o 45 años, 50, las fascitis plantares vienen como churros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entrenamos fuerza. Porque nuestras estructuras se debilitan y le metemos más carga de la que admiten. Y en segundo término, porque no dejamos recuperar nuestro cuerpo lo suficiente. En esa final de temporada hay dos tipos de recuperación. Una es del día a día y la otra de final de temporada. Y, ¿vale? Yo aquí te he dado 3 claves importantes para prevenir la fascitis plantar. Te he hablado de la asimilación y del descanso y de hacerle caso a tu cuerpo. Te he hablado de cada 2-3 semanas meter una semana de asimilación. Entre otras cosas, eliminamos fatiga. Y te he hablado también de ese periodo de transición, al final de cuando has cubierto tu periodo competitivo en la temporada, dejarte esas 2 semanas de recuperación, de transición y una semana parado al menos 100%. ¿Vale? Te he hablado de esas 3 cosas. Y además hace un momento te he dicho que si te sacas, si sufres, a pesar de hacer estas 3 cosas, las puedes hacer bien y luego tenés molestias. Porque te haga una sobrecarga aguda, porque no hayas recuperado bien, por lo que sea. ¿Por qué? Porque decía en la fase 3 que hay crestas y hay valles. Hay picos, hay subidas y hay bajadas. No, si esto no es una línea continua que vamos en progreso como el avión cuando despega. No. Aquí hay como la montaña. Sube y baja. Así que la otra es la molestia, la tarjeta amarilla. Para, ajusta, atiende esa molestia, ¿vale? Y si a pesar de estas 4 cosas que te tengo aquí explicar, todavía sufres la fascitis plantar, chico, no sigas, párate, no sufra impacto. Todo esto que empieza, como ya me siento bien, parece que voy, no, hasta que no paras, no se cura, ¿vale? Trabajo preventivo, gemelo, one rolling, tiramiento, fascitis y tal, y profesional. Y irte a un fisio que te vaya tratando y dejar el impacto. Podemos utilizar la bici como alternativa. Pero hasta que no para, hay gente, yo conozco mucha gente que se han tirado 2, 3, 4, 5, 6 meses con la molestia de la fascitis porque en el momento que se recuperan un poco, no molesta, catapla, vuelven otra vez a eso. Y vuelven otra vez al punto donde creían que estaban antes y claro, enseguida aparece, vuelve, se reproduce la lesión. ¿Vale? Otra cosa que te puede pasar. Tienes un viaje por trabajo o por lo que sea. Chico, pues no te agobies, porque pierdas 2-3 días sin entrenar, no pasa nada. No te pasa absolutamente nada. Puedes hacer un microciclo, 2-3 sesiones en esa semana en función de cómo te queden los huevos, cómo te queden los días. Y ya está, te metes ahí un par de sesiones más de trabajo y ya está. Si te vas de viaje una semana, pues no te tienes toda la semana comiendo y bebiendo por ahí. Bueno, haz un poco de trabajo de movilidad, puedes hacer un trabajo de core, puedes hacer movilidad, puedes subir escaleras, si estás en un hotel, puedes subir y bajar las escaleras. Bueno, tienes alguna alternativa para adaptar un poco tu movilidad, tu circunstancia y no perder tanto. Te puedes llevar las zapatillas, por ejemplo, y correr en un parque, en una ciudad, si puedes, yo que sé, hay 1000 historias. Pero que no pasa nada si te tiran 3, 4, 5 días sin entrenar. Si te tienes que saltar 1 o 2 entrenamientos en una semana, no pasa nada. No vas a perder prácticamente, absolutamente nada. Así que no te rayes y no te agobies, porque no pasa nada. Otra cosa distinta y diferente es que lo estés haciendo toda la semana o cada 2-3 semanas tengas el parón, entonces sí, porque no progresa. Pero si es una vez puntual, no pasa nada. Puedes seguir tu plan tranquilamente.
Si es por trabajo, si la parada te ves obligado, una parada de 2, 3, 4 días, 5 días, te ves obligado a parar por una enfermedad, porque te has puesto enfermo en algún virus, lo que sea, ¿no? O has tenido fiebre, bueno, eso ya te afecta más a nivel físico. Y bueno, eso ya depende de las circunstancias y de la afectación que tenga. Y hay que hacer un reinicio un poco más atento. Pero si tu salud está bien y es un tema de trabajo, un tema por compromisos familiares o profesionales, no pasa nada. Otra cosa, para esos días, porque todos los días no sale el sol. Hay días malos, todos tenemos días malos, días en los que no tenemos ganas, ¿vale? Y la primera cosa, la primera herramienta que tú necesitas es saber es que eso nos pasa a todos, hasta el más fuerte de tu grupeta, de tu club, le pasa. Tenemos días malos, todo el ser humano. Y por eso tienes que ser autocompasivo contigo mismo, ¿vale? Y hablarte en ese momento, en presente, no en lo que era, sino que ayer tenía ganas, pero no. Hoy estoy hecho polvo y pues ya está, porque el día me ha salido así, porque nos pasa a todo el mundo, ¿vale? Entonces, pues tienes que, si tenías ese día que salí a entrenar y no puedes tirar de ti, mira, pues voy a salir a andar. Voy a ponerme la ropa, aunque no tengo ganas, y salgo. Y me doy una vuelta, 15 minutos y me vengo. Tengo serie, para serie. Y sales y te calzas zapatillas. Si a lo mejor una vez que pongas, empieza un poco, rompa a sudar y te ha cambiado el chip. Eso le pasa a muchísima gente, ¿vale? Entonces, o un día que esté en el modo, no me veo hoy con ganas de correr, pues anda, ya está, llega hasta el siguiente árbol y ya está. Utiliza algo que te motive, por ejemplo la música, y ya está. Pero, sobre todo, autocompasión. Saber que todos somos humanos y a todos nos pasa el sufrir un día malo. Un día que no tiramos y ya está. Así que eso lo mejor es asumirlo, ser consciente, analizar la situación y dices, bueno, pues cambio, te adaptas y te actúas. Oye, pues voy a andar. Hoy no tengo ganas de correr, pues ando. Me doy un paseo al parque, si tengo un parque cerca. O venga, voy a trotar. Venga, me calzo y ando. No, o troto, corro, pues ya está. Porque tenía un día de intensidad, no me apetece. No sé, lo que sea. Pero lo hace, reduce, adapta, pone una cosita sencilla, fácil, porque en el momento en que tu cuerpo se calienta, a lo mejor, ¡pum!, te cambia el chip. Y dices, oh, eso me lo han contado montones de veces. No tenía ganas, he salido, pero tenías compromiso y al final, oye, me he puesto, y mira, he hecho un entrenamiento de puta madre. Así que, eso. Bueno, vamos a explicar aquí 5 casos prácticos. Para ello llevo ya 1 hora y 20. 5 casos prácticos para ir acabando esta charla. 5 casos diferentes. Empezamos por el primero. Caso. Estamos hablando de una chica a punto de cumplir los 50 años. Tiene 3 hijos. Reinició, hizo actividad antes de ser madre. Después, bueno, ha tenido su hijo. Reinició un poco la actividad después de ese proceso de maternidad. Y bueno, se reinició. Ha hecho la primera fase de aprendizaje que la hizo antes de ser madre, porque ha sido una persona que le gusta correr. Después, la progresión en los últimos años, después de ser madre, pues ha tenido con alto y bajo, pero bueno, ha ido progresando, ha ido evolucionando, y ya en los últimos años, pues ya he tenido sus hijos ya son más mayores, y bueno, en los últimos 3 o 4 años, pues ya ha tenido más continuidad con el apoyo familiar, etcétera. Bueno, pero ha podido sacar sus entrenamientos para adelante, y incluso ha competido en carreras de trail, de asfalto, hasta distancia maratón. ¿Vale? Esta señora, esta chica, esta compañera, esta corredora, ya tiene el volumen máximo tolerable, es decir, en sus circunstancias personales ella ya está entrenando todo lo que puede, ¿vale? Ya hace las 10-12 horas de entrenamiento que ella puede sacar a la semana para todo, para la salida, para el gimnasio, para todo lo que puede hacer. Ella puede dedicar al deporte en su contexto personal, vamos a decir 10-12 horas que dedica a la semana, ¿vale? Entonces, su situación actual
esta persona ha pasado por todas estas fases. Ha pasado la fase 1 de aprendizaje, la fase de desarrollo y ahora está en una tercera fase. En una tercera fase en la que busca una mejor versión suya y le apetece y le motiva y tiene ganas de correr su primera ultra, su primera carrera de larga distancia, ¿vale? Superarse a ella misma. Y eso le motiva y por esa circunstancia, pues bueno, pues se ha puesto en manos de un profesional que la va a ayudar a mejorar su metodología y a aplicar esos procesos de mejora y ayudarle a, a crecer y evolucionar en esta fase tercera. Ya pasar a la ultradistancia para mí es una fase de competitiva, de máximo rendimiento, porque no estamos hablando de una broma, una carrera de 2-3, estamos hablando de carreras largas, de 10 horas o más, 10, 15 horas, y estamos hablando de cosas ya son importantes, ¿vale? Y hay que gestionarlas y rascar por todos sitios, ¿vale? Pues este es un caso de desarrollo deportivo de una persona, de una mujer, que ha tenido una fase de aprendizaje, que ha sido madre, que se ha reiniciado en la actividad, que ha estado progresando y que ha cubierto todas estas fases que estamos, y ahora está en la última fase, la fase 3 del desarrollo, y está un poco pues refinando toda su metodología, todas estas cosas que hemos visto aquí de Pise Corriendo, pues bueno, todas esas quieren un ajuste mejor para, ¿vale? Otra vuelta de tuerca a todo esto, pues para afrontar con mayor confianza estos retos que tienen por delante. Este es un caso de una persona a la que aplica todo este tipo y todos estos consejos que acabamos de transmitir, a ella le vienen como anillo al dedo. Todo lo que hemos dicho. Pero ella ya tiene un proceso de evolución importante que muchas de estas cosas las sabe. Ahora se trata de reajustar todo esto un poquito más, ¿vale? Y de pulir un poquito más, pues aquellas cosas de todo esto que le faltan o que pueda aportarle, ¿vale? Otro caso. En este caso se trata de Tomás, una persona, corredor, 45, 46 años tiene en este momento, que ha sido como todos las personas a esa edad, pues han practicado deporte. Tomás jugaba al hockey, iba al gimnasio, hacía como fútbol, jugábamos casi todos los niños, juegan al fútbol, y en los últimos años, pues hacía gimnasio, era muy asiduo de gimnasio y bueno, pues sus hábitos vitales pues no eran demasiado saludables, no llevaba una vida, digamos, demasiado ordenada, ¿vale? En el contexto deportivo, ¿vale? Entonces estaba ahí en un punto, no ha practicado, eso sí, ese no había practicado deporte de resistencia. Entonces se inicia en el deporte, va buscando un giro a su vida, cambiar hábitos, cambiar unos hábitos por otros y generar un punto de inflexión, porque veía que donde estaba no le gustaba. La vida que llevaba pues no era la que él quería para él ni la que le gustaba. Entonces empezó a hacer senderismo, empezó a andar. Se inició en la fase 1, empezaba a coger el hábito, empezó a andar y como vive cerca del monte, pues se fue andaba al monte. Y empezó a andar por el monte, casi todos los días que podía, iba mucho al monte, y claro, llegó el día, va mejorando, llegó el día que ya se pone a andar, a trotar, ya puede trotar un poquito, y va consolidando, va fortaleciéndose, y van pasando ahí las semanas y los primeros meses, y va mejorando. ¿Vale? Ese es un poco el inicio. Andar, trotar, como todo el mundo, que empieza por ahí. Luego, en ese impasse, pues a través de amigos comunes, conoce un grupo de tenía un amigo que pertenecía a un grupo de corredores y que solían, bueno, pues gente ya ha sido expertos corredores, ¿no? Y él pues poco a poco se va introduciendo en este grupo. No los conocía, pero poco a poco, bueno, es pico y pala, y se va introduciendo, va mejorando y va aprendiendo al mismo tiempo. Todo esto le ayuda mucho a aprender
y al hábito de la carrera y al enganche de la carrera y socializar. Y además lo está haciendo de forma divertida y ve que le gusta y que va evolucionando y que cada vez se ve mejor, ¿vale? Entonces, todo ese proceso de aprendizaje, él lo ha tenido, en esa fase 1 lo ha desarrollado con acierto. El grupo de amigos, en este caso, le han facilitado a él todo el aprendizaje porque ellos, su experiencia de aprendizaje, se lo han sabido transmitir y él ha sabido beber de eso. Él ha sabido aprender también. Y aquí, un poco los dos, ellos le han ayudado, pero él también ha querido aprender. Estaba motivado y le ha gustado. Obviamente, todo esto ha tenido un resultado muy positivo en su vida, en su salud, en sus hábitos vitales y ha mejorado por todos sitios. Y es una persona que claramente era feliz. Y el deporte y el correr por la montaña, el trail running, le ha aportado felicidad a él y a su familia. Porque si tú estás feliz, tu entorno se ve beneficiado de tu emoción, de tu estado de ánimo. Si tú eres una persona feliz, donde tú vayas, vas a irradiar felicidad. Y lo mismo pasa al efecto contrario. ¿Vale? Entonces, en este caso, el deporte, gracias al deporte y esos beneficios que le ha aportado el deporte en la montaña, es una persona feliz, una persona satisfecha y una persona que donde vaya, una persona que aporta y que ilumina, llamémoslo así. ¿Vale? Entonces, ese proceso de aprendizaje, él lo ha hecho con estos amigos. Si tú no tienes la suerte de tener un grupo como estos de amigos que te enseñen, pues tienes que buscarte la vida de otra forma. O bien tienes que ver muchos vídeos en internet, en YouTube o donde sea. Tienes, y voy a hacer un spoiler, apuntarte a la escuela de Trail Online, en la que yo trato de compartir en diferentes rutas muchos procesos de aprendizaje que te vendrán muy bien, estés en la fase que te encuentres de desarrollo, estés en la que estés, una primera fase, segunda, tercera fase, en la que sea, hay 6 rutas de aprendizaje, ¿vale? Te ayudará. O puedes contratar a un entrenador que conozca en tu zona, que te dé confianza y te ayude a estos procesos de aprendizaje a hacerlo de forma satisfactoria, ¿vale? Y hacerlo de lo más breve posible. Porque lo que no van a ser coscorrones que te vas a tener que ir dando en base de... Porque aquí los coscorrones nos damos todo de una forma, o abandonas o en base a lesiones. Son frustraciones y lesiones, son los coscorrones que en la montaña nos damos. ¿Vale? Bueno, seguimos con Tomás. Pasó a una segunda fase, la fase 2. Aquí debajo veis una gráfica. Esta gráfica, si la veis aquí abajo, están sacadas de Strava y son su entrenamiento. Y veis que, que van continuas una con otra, pero ahí señalo yo en rojo un proceso que es el error. Él comete el error, Tomás comete el error en esa fase, en esas temporadas suyas que ha enlazado un par de años, porque este empezó 2023 o por ahí, se incorporó a correr. Esta primera periodo, ¿vale? Aquí empezó un poco antes de estas fechas, pero bueno, no lo registraba aquí. Y aquí esto ya es todo continuo. Si lo veis, esto empieza aquí, pues que estamos por octubre a lo mejor y llegamos a mayo. Esto es como una temporada de 7-8 meses, ¿vale? Continua, que no hay ninguna semana sin que no hay una semana un poquito más floja, pero ya está, porque estaría de viaje o lo que sea, pero luego mete mucha carga, ¿vale? Y aquí tenemos, y luego eso enlaza con este otro periodo, que aquí seguimos metiendo semanas, ¿vale? Seguimos, bueno, estábamos aquí en esta fecha, que es la que hemos visto esta semana, un poquito más floja, que no parada, que no a lo mejor entrenó un día o dos, eso solo, y luego seguimos, y sigue, ¿vale? Y claro, completa más de un año, 13, 14 o 15 meses seguidos, y aquí veis que ya hay una semana prácticamente de parón, una aquí primera de aviso, tarjeta, aquí casi tarjeta roja, tarjeta amarilla, morada, naranja, y aquí tarjeta roja. 2 semanas que obligó a parar, le obligaron a parar. Esta es una parada por lesión, por fascitis, real, como la vida misma. Tú has arrastrado también en algún periodo molestias de rodilla, pero la ha ido salvando, pero aquí la fascitis le obligó a parar. Fascitis por sobreuso. No hay otro. Ese es su gran error. No paró. Y eso le obligó a hacer una parada. Pero claro, como es un tío, pues
potente y cabezota, pues bueno, se ha recuperado, ha perdido, fíjate, casi 20 kilos de peso en 2 años, importante. Y ahora está en el momento actual, en esa fase 2 de avanzada, de consolidación. Si lo habéis visto aquí, está consolidando, aquí ha hecho un periodo, aquí está consolidando en un estadio mayor, ha tenido que parar y al parar ya puede seguir cargando, se ha recuperado y evoluciona y ha podido aumentar su carga, su volumen de entrenamiento y también intensidad. Ahí está en un pico de forma mucho mejor, ¿vale? Entonces, este es el error que él ha cometido. Si él aquí, en verano, después de 5 o 6 meses, hace sus 2 semanas, mete sus 2 semanillas de una de parón y otra muy suave, descarga, y esto hubiera hecho aquí, por ejemplo, a lo mejor en estas fechas fue a lo mejor cuando tuvo los problemas de rodilla, no lo sé, cuando bajó, porque aquí cargó mucho y luego pues, aquí tendría a lo mejor los problemas. No sé exactamente, pero luego haces tus 2 semanas y luego te permite cargar. Y ahora a lo mejor él estaría en condiciones de hacer, si yo fuera él, haría esas semanas de transición, un par de semanicas, cuando termine su último objetivo, creo que tiene una carrera el día 1 de junio, haría 2 semanicas de recuperación, después de esa carrera, si no tiene ninguna otra, poco después, recuperación y reinicio de la siguiente temporada, que yo la llevaría de julio a diciembre, la siguiente fase de 6 meses de entrenamiento y planificación, en este caso de Tomás. Un acierto, Tomás, un acierto, socializar, el grupo de amigos que le han servido para aprender y enseñarle, como él dice, todo lo que yo sé me lo han enseñado mis amigos, con los que él entrena, ¿vale? Le han enseñado a entrenar, le han enseñado cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que acompasar, gestionar cargas, ¿vale? Le han enseñado muchas cosas y han tirado de él también, le han ayudado en ese proceso de adquirir el hábito, en esa motivación del sentido de pertenencia a un grupo, ¿vale? Ha participado en algunas carreras y ese grupo es el que le ha ayudado mucho en esa motivación. Y ha cometido el error de saltarse los periodos de transición. Como consecuencia de eso, ha tenido una tarjeta roja con dos partidos de expulsión con los molestias de rodilla y una tarjeta roja con 4 partidos de expulsión con los fascitis, por el símil futbolístico que estábamos trabajando. ¿Vale? Esa es, cuando tú construyes cimientos, en construcción, volviendo al símil de antes, cuando tú haces un cimiento tienes que dejarlo que el cemento consolide y frague, ¿no? Pues en esto hay que hacerlo lo mismo, en los cuerpos humanos hay que hacerlo lo mismo, y eso se hace con los periodos de transición. Insisto mucho porque son muy importantísimos. No pierden nada, prácticamente de forma, pierden muy poco, estando parado durante 2 semanas, pierden muy poco, que lo recuperan luego en el mes siguiente, lo ha recuperado todo. Mira, os voy a contar otro caso de otro tío, corredor también. Él no para nunca, porque es un corredor un poco de mentalidad un poco fija, no para nunca. Se vio forzado a parar durante un mes por una hernia. Lo tuvieron que operar de una hernia y fue obligado por el médico, fue obligado a parar. Bueno, paró. Y esa parada, a los 2 meses, estaba volando. Y después tuvo un periodo competitivo suyo que fue buenísimo. Buenísimo. 2, 3, 4 meses siguientes le fueron fenomenales. Enseguida, al mes siguiente estaba corriendo tan igual o más que antes de ese parón forzado. Fíjate lo que te he dicho. A los 2 meses estaba corriendo como una máquina. Y eso lo he visto yo, Lo he visto yo, no me lo cuentan. Bueno, seguimos, que me enrollo. ¿Qué llevamos? 1 hora 35. Me estoy pasando. Otro caso. Futbolista. Un tío que está jugando, eres una persona que ha estado jugando a fútbol, joven, tal, y ya tiene una edad cuando te está aproximando los 35 o 40 años que te empiezan a aparecer molestias en las rodillas, que ya estás viendo que el fútbol te va a terminar dejando cojo y sin poder hacer deporte si no te lo dejas. Pero bueno, la cuestión es que en esas circunstancias decides, oye, voy a probar esta disciplina y ves que te gusta, ¿vale? Pues entonces, de lo que se trataría en este caso, el desarrollo deportivo de este futbolista
en el trail running sería transferir esa explosividad, esa agilidad que tiene, esa forma que tiene de fútbol, trasladarla al trail running, ¿vale? Entonces necesitará resistencia aeróbica, porque en fútbol, pues bueno, lo máximo se juega 1 hora y media, pues se tira mucho tiempo andando, son sprints, mucho sprint, ¿no? Muchos objetos, eso les viene bien, está fuerte de pierna, pero necesita un poco de resistencia de mantener el ritmo constante durante mucho tiempo. Necesitamos resistencia muscular, porque en el fútbol se trabajan los músculos, pero hay otros que son necesarios también para el trail running, y por supuesto el trabajo técnico en terreno de montaña, la subida y las bajadas famosas. Una serie de actividades, y muy importante que vaya progresando poco a poco. Trabajo de fuerza, sí, siempre, 2 días por semana. Aprender poco a poco la técnica de la carrera por montaña, subida y bajada, poquito a poco irá evolucionando, irá adquiriendo destreza y habilidad, y lo de nutrición y electrolitos, pues bueno, como todo el mundo, es una progresión que ha de tener. Esto en el caso futbolista. Ya veo ya que llevo mucho tiempo, acelero un poco, no me extiendo mucho, ahí los tenéis los textos, por si lo queréis, paráis la imagen y podéis ver un poco los consejos adaptados. Otro caso de un ciclista. Y este caso, pues, podría ser yo mismo. Yo era ciclista y hace casi 15 años, pues bueno, que empecé a correr. Entonces, el objetivo de un ciclista que pretenda iniciarse en la carrera por montaña, ¿vale? El objetivo y la meta es transferir esa capacidad aeróbica que como ciclista has desarrollado. Tienes muchísima capacidad metabólica, capacidad aeróbica al correr por la montaña. Pero tienes un punto clave, y es que tus piernas no están preparadas para el impacto y tus articulaciones no están adaptadas a soportar la carrera en subida y en bajada. Aparte también del lastre técnico que tiene a nivel técnico de montaña, de subida y bajada, y zonas técnicas de piedra y todo este tipo de adaptaciones. Entonces, eso hay que trabajar fuerza para fortalecer esa musculatura del impacto, el trabajo por supuesto, de pierna y core, impacto, y la técnica de aprender a correr y a correr por montaña. Uno es aprender a correr si no corres, y el segundo aprender a correr por montaña, ¿vale? Y esto hay que hacerlo, esa adaptación hay que hacerla muy lenta al principio, muy lentamente, porque tu articulación y tejidos blandos tienen un proceso de adaptación lento al principio, pero luego progresarán muy rápido, ¿vale? Cuando tú le des esos meses, esos años que necesitas, pues irás poco a poco adaptando esas estructuras a la carrera, y como no, tu capacidad aeróbica la tienes muy desarrollada, tu capacidad aeróbica metabólica, pues te irá apoyando, y entonces pues podrás progresar muy rápidamente después de esta fase de adaptación inicial, que es más lenta, y hay que tomársela con mucha precaución y con mucha calma, ¿vale? Por eso al principio hay que combinar, no dejar la bici, combinar bici con poco de carrera, muy poquito, y mucha fuerza y técnica en trail. Y no tengas prisa, no te pongas reto. Tengo otro conocido, Diego se llama, que quiso iniciarse en la carrera bien, y como venía de la bicicleta de una buena capacidad aeróbica y metabólica, y tenía mucha capacidad y no se cansaba, pero claro, quería correr demasiado rápido, demasiado pronto. ¿Y qué le pasó? Pinchazo en un gemelo, una micro rotura, y abandonó la carrera. Y era un tío que muy rápidamente estaba corriendo, corría rápido en poco tiempo. Podría haber sido un gran corredor, tiene piernas fuertes, podría haber sido un gran corredor, pero no tuvo paciencia suficiente para dar tiempo a que todas estas adaptaciones de los tejidos blandos y de las articulaciones y tendones, etcétera, se produjeran. Otro caso sería la persona sedentaria, ¿vale? En este caso, una persona que no ha hecho actividad. En este caso es más lento, es más complicado, pero también tiene un proceso de desarrollo, aunque tenga 40, 45 o 50 años. Solamente que
tiene que hacerlo con mucha tranquilidad, ¿vale? Y evolucionando. Lo primero que necesita es el hábito deportivo. Adquirir ese hábito de entrenar de forma continua en el tiempo, ¿vale? También necesita condición física, ir generando, si viene del sedentarismo, si no ha hecho deporte así habitualmente, o a lo mejor va al gimnasio, pues necesita esa condición física e ir desarrollándola. Y el cuerpo es muy agradecido, ¿vale? Evolucionará y lo harás más o menos rápido. Esa condición física, si lo haces con esfuerzo, con constancia, al final lo vas a conseguir. No tienes que olvidar el trabajo de fuerza, la fortaleza de esa musculatura, todos los músculos para que van a soportar el impacto, y empezar muy poquito a poco, primero caminando, muy poco a poco, 20 minutos, 30 minutos, poquito a poco, nada, 2 veces a la semana, 3 veces, vas progresando, 2, 3, 4 veces a la semana. Ciencia, si quieres, esos pequeños pasos que tú vayas dando, al final, en una semana, en un mes no vas a ver mucha evolución, pero en 6 meses, en un año, en 2 años, la evolución es muy grande, ¿vale? Entonces, pero hay que hacerlo bien hecho. Complementar trabajo de fuerza con generar primero el hábito y poco a poco ir progresando, ¿vale? Recuerda que tienes que saber que primero desarrolla a nivel metabólico tu capacidad cardiovascular, y tu capacidad metabólica se desarrolla mucho más rápido que lo que son tus musculatura, articulaciones y tendones. Eso va más lento, ¿vale? Entonces, a lo mejor tú tienes capacidad de forzar más porque te cansas menos, digamos, de respiración, como se dice vulgarmente, ¿vale? Tiene una capacidad aeróbica de llevar oxígeno a los músculos, si nos ponemos técnicos, pero bueno, puedes rendir más a nivel metabólico, a nivel de capacidad pulmonar, pero tus músculos, tus tendones no van tan rápido. Y si fuerzas, rendirás, forzarás, pero he empleado la palabra forzar, estás forzando en este caso tus tendones, tus articulaciones y tus músculos, y al final vendrá la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Así que tenlo eso muy presente. Que una cosa, a nivel metabólico, a nivel de respiración, se progresa más rápido, que los músculos van más lentos. Y la estructura de los tendones, eso va más lento, la articulación va más lenta. Necesitan más tiempo de desarrollo. Así que esto va por aquí y este va por aquí. Y hay que dejar que su ritmo. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya está. Y que es cuestión de motivación y de tenerlo claro. Y ya voy a cerrar porque 1 hora 44 me he extendido bastante, pero creo que ha merecido la pena. Y nos vamos a quedar con estos 3 mensajes importantes. Sí, se puede. Tengas la edad que tengas, tú puedes desarrollarte, puedes evolucionar en el deporte como deportista, siempre que lo hagas con cabeza, con inteligencia, de forma constante, y tengas un porqué al que te dirijas. Tengas un destino al que te dirijas. ¿Vale? Teniendo esto claro, que puedes evolucionar, teniendo un propósito, tienes que fijar cuál es tu propósito, dónde quieres verte como deportista dentro de 2, 3 años, 4 años, cómo quieres verte, piénsalo, reflexiónalo tranquilamente, puedes hacer hoy, mañana o cuando te apetezca, dónde te quieres ver, y una vez que tengas claro ese destino al que te quieres dirigir, el mejor momento de empezar es ahora. A partir de mañana puedes ponerte a trabajar para llegar a ese destino tuyo. Yo te ofrezco y pongo a tu disposición, y este es el último spoiler, que te unas a la escuela de trading online, y ahí vas a tener la ayuda y el bagaje de muchos años de aprendizaje y de experiencia que sin lugar a dudas te ayudarán a seguir en este camino. Muchas gracias por tu atención, y si te interesa la escuela de trading online, aquí tienes toda la información para acceder a ella. Un saludo y nos vemos dentro de un mes con otra charla, webinar también muy interesante. En este caso, dirigida a gente más joven. ¿Vale? Un saludo y hasta luego.